¿Tienes palma, Karen? Sí, profe. A ver, Karen. X va a ser igual a menos 1,4. ¿Cómo? X, el par X va a ser igual a menos 1,4. X, el vector X. Y el vector Y va a ser igual a 2, menos 3. ¿De acuerdo? X vale entonces es el par menos 1,4. Sí. Y Y es igual al par 2, menos 3. ¿Cuánto es el producto interno de X con Y? Ay, espérame. Según esta definición. ¿Cuánto sería? ¿No se puede? Es menos 2, menos 12. Sí, claro. ¿Cuánto suma eso? Eso. ¿Cuánto? 2, menos 12. Por eso, ¿cuánto suma? Ah. ¿Cuál sería el resultado final? Menos 14. Menos 14. ¿Correcto? Ese sería el producto interno de X, Y. Es un número, siempre va a ser un número. Ahora, ¿qué tal si haces el producto interno de X con X? Del vector consigo mismo, del vector X consigo mismo. ¿Cuánto saldrá? O sea, menos 1 por 4 otra vez. ¿Eso? Por eso. Ahora queremos hace rato calculaste el producto interno de X con Y. Uh-huh. Ahora calcula el producto interno de X consigo mismo. Sí. ¿Cuánto da? 1,16. ¿Cuánto suma? Dame el resultado. 17. 17. ¿Y si le haces el vector de Y consigo mismo? 4,6. 10. No, 4,9. Como 4,9. Sí, es de Y. Dijo de Y, ¿no? Sí, así es. Ajá. El resultado, ¿quiere que lo sume también? No es que yo quiera, esa es la definición. Es 13. O sea, es multiplicar las componentes, aquí, por eso dice aquí, multiplicar las componentes y sumarlas. Siempre va a ser sumarlas. El resultado tiene que ser un número real. Y cuando multiplicas el vector consigo mismo, siempre va a ser positivo. Uh-huh. Pero cuando multiplicas dos vectores así, puede que te salga negativo o positivo, o quién sabe. Pero si multiplicas el vector consigo mismo, siempre va a ser positivo. Bueno, ahí está la demostración del ejercicio. Ahí está el ejemplo demostrado. En este ejemplo te puede poner como coeficiente cualquier constante A o B a cada término. Por ejemplo, aquí podría poner phi x, y igual a una constante A como coeficiente del primer término.
más B, otra constante, para el segundo término, como coeficientes. Para cualquier valor que le des a A y a cualquier valor que le des a B, siempre va a ser producto interno. Es una familia de productos internos en R2. Es lo que dice aquí este ejercicio. Bueno, ahora en R3, por ejemplo, lo mismo. Ahora es R3 por R3 a los reales. Y vas a multiplicar componente a componente. La primera componente de X con la primera componente de Y. X1, Y1. La segunda componente de X con la segunda componente de Y. X2, Y2. Más la tercera componente de X con la tercera componente de Y. Aquí está. Y hay que sumar los resultados, los productos. Esta forma de definir el producto interno se llama producto interno usual en R2 y en R3. Coordenada, coordenada. También este es un producto interno. Está la demostración, ahí está. No lo voy a hacer. Este es otro producto interno, ya más elaborado, digamos. X1 con Y1, aparece este otro término, X2 con Y2, X3 con Y3, parecido, pero es más elaborado. Pero también es producto interno, está demostrado en el libro. Ahora, en funciones también se puede hacer. El espacio de funciones es lo mismo, aquí. El espacio de funciones tomas dos funciones y el producto interno va a ser la integral normal que ustedes conocen para producto de funciones. F1 de X por F2 de X. La integral de A a B, integral definida. Se supone que eso ya lo vieron en cálculo. Entonces también este cumple con las definiciones. Esa es otra. El intervalo es de menos A A. Y lo mismo aquí. Es para funciones continuas. Antes no era para funciones continuas. Por ejemplo, este de aquí. Si la integral lo defines, si no pones condiciones como acá, f es continua, de repente la integral no existe, ¿eh? Si f1 y f2 no son continuas, quién sabe, la integral puede que no exista. Pero aquí, para asegurarte que exista, se está suponiendo que tanto f1 como f2 son funciones continuas. Por eso existe la integral. Para que la integral exista, deben de, por lo menos, poner la condición de que las funciones deben ser acotadas. Bueno, eso es asunto de cálculo. Pero aquí estoy suponiendo que las funciones son continuas. Y si está definido un intervalo cerrado, entonces la integral obviamente existe, porque serían funciones acotadas. Si la función es continua en un intervalo, esa función está acotada. Bueno. Esta es otra forma de definirlo también. Y hay muchas maneras de definir integrales. No me voy a detener en eso. Pero aquí, esta desigualdad siempre se cumple en espacios euclidianos. ¿Qué significa esto? Que si tomas dos vectores, obtienes el producto interno. Como el producto interno puede ser número positivo o negativo, aquí tomas valor absoluto. Valor absoluto del producto interno, pero elevado al cuadrado. Valor absoluto del producto interno de ambos vectores, pero al cuadrado. Este valor siempre va a ser menor o igual que el producto interno del vector con... Esto debe ser X con X, X con X y este es Y con Y. Aquí tengo un error, esto debe ser X con X. No es X con Y, es X con X y esto es Y con Y. Esta desigualdad siempre se cumple en espacios euclidianos.
Se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. El producto interno en valor absoluto al cuadrado de dos vectores siempre es menor o igual que el producto interno del vector X consigo mismo por el vector Y consigo mismo. Ejemplo, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. En R3 tengo el vector X 3, 0, 1 y el vector Y 5, menos 2, 4. A ver todos, por favor. Vamos a calcular, a ver si esa desigualdad se cumple o no. El vector X es 3, sus coordenadas son 3, 0, 1 y del vector Y es 5, menos 2, 4. El producto interno de estos dos vectores, aquí está, el producto interno de ambos vectores sería 3 por 5 más 0 por menos 2, ahí está, más 1 por 4. El resultado sería 15 más 0 más 4, sería 19. El producto interno es 19. Como salió positivo, el valor absoluto de 19 pues sigue siendo 19. Pero elevado al cuadrado, eso vale 361. Porque eso me pide la desigualdad de Cauchy-Schwarz. El producto interno de dos vectores en valor absoluto al cuadrado. El producto interno vale 19, lo elevamos al cuadrado. 19 por 19 es 361. Por otro lado, vamos a calcular el producto interno del vector consigo mismo, el vector X consigo mismo. Sería 3 por 3 más 0 por 0 más 1 por 1. Eso nos da 10. Ahora el producto interno del vector Y consigo mismo sería 5 por 5 menos 2 por menos 2 y 4 por 4. Entonces sería 5 por 5, 25, menos por menos es más 4, 25 más 4 es 29, más 4 por 4, 16. 29 más 16 es 45. Muy bien. La desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice que el producto interno de X con Y al cuadrado en valor absoluto es menor o igual que el producto interno de X consigo mismo y de Y consigo mismo. Esto, valor absoluto de X con Y al cuadrado es 361. Por otro lado, el producto interno de X consigo mismo vale 10 y de Y consigo mismo vale 45. Multiplicamos 10 por 45, eso da 450. 450 pues obviamente es mayor que 361. Por tanto la desigualdad se cumple. Y eso para dos vectores cualesquiera que tú tomes. Puedes tomar dos vectores cualesquiera. Bien, vamos a participar. Si quieren subir calificaciones, pueden participar. Voy a dictar. Vector X solamente en R2. Luego hacemos en R3. X vale 1/2, primera coordenada, y segunda coordenada 3/4. Repito. 1/2, 3/4 X. Y Y vale 2/3, primera coordenada, y segunda coordenada 1/3, negativo, menos 1/3. Repito, X vale 1/2, 3/4, y Y vale 2/3, primera coordenada, segunda coordenada, menos 1/3. ¿Se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz?
¿Algún voluntario? Yo, ¿Tú eres? González Torres. A ver, nos vas indicando lo que vas haciendo para que escuchamos todos, a ver si vamos bien. Ok. Bueno, voy a empezar multiplicando esa letra por XY, que sería 1/2 por 2/3, y le sumaré 3/4 por menos 1/3. Y ¿Correcto? me da un 12avo. ¿Cuánto? Un 12avo. ¿Segura? Sí. Sí, según yo da un 12avo. Correcto. Y ahora lo voy a elevar al cuadrado. Ajá. ¿Y eso cuánto es? Un 144avo. Un 144. ¿Correcto? Ajá. Ahora multiplicaré X por X, que Ajá. sería 1/2 por 1/2. Y le voy a sumar 2/3 por 2/3. ¿Estás diciendo que él? ¿Cuál? X por X. Ajá. Entonces, pues, ¿de dónde salió 2/3? De la coordenada de 2 es 2/3 X. Entonces voy a multiplicar 2/3 por 2/3. No entendí ahí. Ah, estoy ¿Estás, multiplicando X por X. estás trabajando X con X? No, estás trabajando Y con Y. Y según yo sería 1/2 por 1/2 más 2/3 por 2/3. ¿Por qué 2/3? Es 3/4, ¿no? Ah, es 3/4, perdóname. Es 3/4. Ahora sí, multiplicaré 1/2 por 1/2 por 3/4 por 3/4. Y eso me da 13/16. 13/16. Ajá. ¿Por qué? Eso me da en la... La suma. Sí, ya multiplicado y sumado. Ah, ya, correcto. 13/16. Y ahora Y por Y, que sería 2/3 por 2/3 más menos 1/3 por menos 1/3. Serían 5/9. Y la desigualdad sería 1 sobre 144 menor o igual a la multiplicación de 13/16 por 5/9. Que eso sería 65 sobre 144. ¿Y si comparas? ¿Se cumple o no? Sí, sí se cumple. Porque 1 sobre 144 es menor que 65 sobre 144, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿tú eres? González Torres Pamela. González Torres Pamela. Muy bien, Pamela. ¿Qué carrera estudiaste tú? Digo, ¿dónde estuviste? ¿Nivel medio superior? Universidad Milenio. Muy bien. Muy bien, Pamela. Correcto. Y así para cualquier par de vectores, ¿eh? Para cualquier par de vectores.
Bien, aquí tenemos ahora, este es el concepto que vamos a manejar mucho. La longitud o norma de un vector cualquiera. Tenemos un espacio vectorial donde está definido un producto interno, o sea, es un espacio euclidiano. Entonces vamos a definir la longitud de un vector. La longitud vamos a ponerlo como si fuera valor absoluto, pero doble. Y eso simplemente va a ser la raíz cuadrada del vector consigo mismo, del producto interno del vector consigo mismo, producto interno del vector consigo mismo. Esta es la definición, esto deben guardarlo. Es una raíz cuadrada del vector, producto interno del vector consigo mismo. Entonces hay que saber cómo se define la función phi, cómo se define el producto interno. Bueno, gráficamente ahí está. Tenemos el vector 3, 4, abscisa 3, ordenada 4, y la longitud sería este. Propiedades de la longitud. Siempre la longitud es mayor que 0, si el vector es distinto de 0. Y solamente la longitud va a ser 0 si el vector b es igual a 0. O sea, la longitud va a ser 0 solamente si tomamos el vector 0. Para cualquier otro vector distinto de 0, siempre la longitud es mayor que 0. Otra condición, otra propiedad es que si tengo la suma de dos vectores, calculo la longitud de esa suma, esa longitud es menor o igual siempre que la longitud de cada uno de los vectores al sumarlos. La longitud de una suma es menor o igual que la longitud de B más longitud de W. Es lo que se llama también desigualdad del triángulo. Se supone que del triángulo, un lado está el vector B, el otro lado está el vector W, y el tercer lado va a ser la suma de ambos. Entonces, siempre un lado es menor o igual que la suma de otros dos en un triángulo. Cualquiera que sea el triángulo, siempre la longitud de uno de ellos es menor o igual que la longitud de la suma de los otros dos, siempre. Bueno, y esta es la tercera propiedad. La longitud de un producto de un vector con un escalar, entonces el escalar puede salir fuera de la longitud con valor absoluto. Longitud de lambda por b es igual valor absoluto de lambda por longitud de b. Porque el escalar puede ser positivo o negativo. Por eso se toma valor absoluto. Como la longitud tiene que ser positivo, por eso se toma valor absoluto del escalar. Aquí está gráficamente. Gráficamente aquí está el sistema de ejes. Ahí está el eje X, Y y el eje X. Vamos a pensar que tenemos tres vectores. El vector A, este rojo. El vector B es todo esto que está aquí. El vector B. Y el vector C, que es este. Son tres vectores. A, B y C. Muy bien. Esos tres vectores generan un triángulo. Ahí está el triángulo negro. Cada lado, ahí está. Por ejemplo, este de aquí sería A le resto B, vector B. Aquí sería a B le resto C. Y este lado sería a C le resto A. Ahí están los tres vectores que generan un triángulo. Así se construye un triángulo. Bueno.
Hay muchas maneras de definir la longitud de un vector. No me voy a detener en eso, porque hay diferentes maneras de medir cosas. Dependiendo de cada forma de definición, la longitud de un vector puede variar, depende con qué estamos midiendo. Eso no lo voy a hacer. Bueno, pero sí es importante este otro concepto. Distancia entre dos vectores. Distancia entre dos vectores. La distancia entre dos vectores simplemente es la longitud de la diferencia de ambos vectores, B menos W. La distancia de B a W es la distancia de W a B también, o de B a W. Eso es igual a, basta restar los dos vectores y calcular su longitud. Por ejemplo, aquí tengo el vector B 6,8 en R2 y el vector W 3,5. ¿Cuál es la distancia de B a W? Hacemos la resta. B menos W sería 6 menos 3 es 3. 8 menos 5 es 3. La norma o longitud de vector 3, 3 sería raíz cuadrada del vector 3, 3 consigo mismo. Sería 3 por 3, 9. Ahí está. Más 3 por 3, 9. O sea, es 18, raíz de 18. Que es lo mismo que 3 raíz de 2. Entonces, la longitud de B, del vector B 6, 8 al vector 3,5 es raíz cuadrada de 18. Basta hacer la diferencia. Por ejemplo, también aquí mencionaba que la distancia de B a W es lo mismo que la distancia de W a B. De W a B. Entonces sería aquí 3 menos 6 menos 3. Aquí en lugar de 3 sería menos 3. 5 menos 8 sería menos 3 también. Ahora la longitud de menos 3, menos 3 sería menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo y menos 3 al cuadrado también es 9 positivo. 9 más 9 es 18. Igualito. O sea, la distancia de B a W es lo mismo que la distancia de W a B. Pero no puede ser diferente. A ver, calculemos la distancia. Otro voluntario que no sea Pamela. Yo, profe. ¿Tú eres? García Suara Víctor. García Suara Víctor. A ver, Víctor. Te voy a dar el vector B va a ser igual a 4, menos 3. Y el vector W va a ser igual a 3 cuartos, 2. ¿Cuál es la distancia de B a W? Platícanos, ¿eh? Ok. Bueno, pues es 4 menos 3 cuartos. Entonces, pues para eso pasamos el 4 a cuartos. Entonces multiplicamos por 4, que son 16 cuartos. Entonces son 16 cuartos menos 3 cuartos. Son 13 cuartos. Correcto. Y luego es menos 3 menos 2. Son menos 5. Muy bien. Y luego vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de estos. Entonces, 13 cuartos al cuadrado es
169 sobre 16. Sí. Y menos 5 al cuadrado son 25. Y se suman estos. Y eso es 569 sobre 16. Y sacamos la raíz de eso. ¿Otra vez? Que sale como raíz de 569 sobre 4. O se lo digo número como con decimal. No. ¿A poco lo puedes calcular? ¿Usando calculadora? Sí. Mentalmente. Sí, sí, sí. Mentalmente. Pues la raíz de 569, no sé. Sí, es que está difícil. ¿Verdad? Bueno. ¿Sería raíz cuadrada de 569 sobre 4? Sí. Correcto. Esa sería la distancia entre estos dos vectores. Es muy sencillo. Muy bien, Víctor. Ya tienes tu participación. Sube, ¿en qué equipo estás? En el de Pamela. En el Pamela. Ese equipo trabaja muy bien. Creo. Oiga, profe, tengo una duda de lo de... Es que había dicho que el examen del tercer parcial iba a ser individual, ¿no? Entonces, ¿el fascículo anterior, el 4 de espacios vectoriales, ese también es individual o ese sí es en equipo? Es en equipo. Ok, gracias. Bueno, otra vez, propiedades de la distancia. Si tengo dos vectores, si esa distancia entre esos dos vectores es 0, eso significa que los vectores son iguales. Es el mismo vector. Distancia de un vector a sí mismo, pues es 0. No hay distancia, vale 0. La distancia también tiene la propiedad de simetría, no importa si la distancia es de B a W o de W a B. No importa, entonces tiene la propiedad de simetría también. Y también cumple la desigualdad del triángulo. La distancia de B a W es menor o igual, aquí menor o igual, que la distancia de B a otro vector más ese vector a W. La distancia de B a W es menor o igual que la distancia de B a un tercer vector más ese tercer vector a el segundo vector, W. Tiene esas tres propiedades la distancia. En R3, si tenemos estos dos vectores, tomamos la diferencia, ahí está. La diferencia va a ser menos 4,2. Calculamos su longitud y eso es raíz cuadrada de 29. Entonces la distancia entre estos dos vectores es raíz cuadrada de 29. Muy sencillo. Otro concepto importante en espacios euclidianos es el ángulo. El ángulo entre dos vectores. Para eso necesitan calculadora. Ahí sí, ahora sí van a tener que usar calculadora para encontrar el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores se define como coseno del ángulo. Coseno del ángulo va a ser igual al producto interno del vector de B con respecto a W, producto interno de ambos vectores, sobre la longitud, producto de los productos de ambas longitudes. Aquí es longitud de B por longitud de W. Entonces, repito, el ángulo entre dos vectores que vamos a llamar θ
se define como coseno de ese ángulo va a ser igual al producto interno del vector B con W, porque esos son los dos vectores, sobre los productos de sus longitudes. Esta fórmula hay que grabarse porque vamos a estar usando continuamente. El ángulo simplemente es el producto interno de ambos vectores sobre la longitud de cada uno de ellos multiplicados entre sí. Ejemplo. Bueno, todavía. Si el producto interno de ambos vectores vale 0, entonces los vectores son perpendiculares o ortogonales, también se les llama. Si el producto interno vale 0, entonces los dos vectores hacen un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 0, a ver, en la fórmula, si el producto interno, si esto vale 0, entonces sería 0 entre lo que sea, 0 entre lo que sea es 0. Entonces coseno de teta sería 0. Si calculan el arco coseno de 0, eso da 90 grados en la fórmula. Entonces si el producto interno de los dos vectores vale 0, son perpendiculares ambos vectores o hacen 90 grados. Bueno, todavía no voy a... Ejemplo aquí. Estamos en R3. Tenemos dos vectores, B, este vector 1, 1, 2 y W 0, 1, 1. Longitud de cada uno de ellos. Longitud de B va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz cuadrada de 6. Longitud de W, raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz cuadrada de 2. Producto interno de ambos. Producto interno de B con W. Sería 1 por 0, 0. 1 por 1 es 1, más 2 por 1, 2. Producto interno vale 3. 0 aquí, más 1, más 2. La suma es 3. Coseno de teta entonces es 3 sobre producto de estas longitudes. Raíz de 6 por raíz de 2. 3 dividido entre raíz de 6 por raíz de 2. Si hacen sería raíz cuadrada, en el denominador sería raíz de 6 por raíz de 2, sería raíz de 12. Y raíz de 12 es lo mismo que 2 por raíz de 3. Sería 3 sobre 2 raíz de 3. Se puede racionalizar. Multiplicamos por raíz de 3 numerador y denominador. Y tendríamos 3 raíz de 3 sobre 2 por 3, 6. Simplificando todo esto, eso nos da raíz de 3 sobre 2. Coseno de teta sería igual a raíz de 3 sobre 2. Coseno de teta entonces vale esto. Arco coseno de raíz de 3 sobre 2 es pi sextos. O teta vale 30 grados. Entonces estos dos vectores hacen un ángulo de 30 grados. Repito, ¿qué pasó? ¿De dónde sacó el 3? ¿Cuál 3? Este 3. Producto interno de B con W. Recuerda que la fórmula dice justamente eso. Calcula primero producto interno de vector con W de ambos vectores. Si multiplicas, uno por 0 es 0, 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2. La suma es 3.
¿De acuerdo? Sí. Por eso es 3 sobre raíz de 2 por raíz de 12. 2 sería raíz cuadrada de 12. Y raíz cuadrada de 12 es 2 por raíz de 3. Racionalizas, multiplicas numerador y denominador por raíz de 3. Entonces va a ser 3 por raíz de 3 dividido entre 2. Como multiplicaste raíz de 3 por raíz de 3, sería simplemente 9. Raíz de 9 es 3. Simplifica 3 con 3 y queda solamente raíz de 3 sobre 2. Coseno de teta, entonces sería igual a raíz de 3 sobre 2. El ángulo es 30 grados o pi sextos. Bueno, entonces el ángulo entre estos dos vectores es 30 grados. Otro, en R4, tienes estos dos vectores, B y W. La longitud de B, 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado, raíz de 5. Ahí está. Longitud de W, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 0 al cuadrado, raíz de 10. Ya están. El producto de ambos sería 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 3 es 0, 2 por 0 es 0. Ahí está. Vale 0. 0 entre cualquier cosa es 0 siempre. Por tanto, coseno de teta es igual a 0. En consecuencia, teta vale pi medios, o sea, 90 grados. Entonces los vectores son perpendiculares. Bueno. Entonces ya sabemos cuándo dos vectores son perpendiculares. Basta que el producto interno valga 0. Muy bien. Ahora vamos a definir conjunto ortogonal. Conjunto ortogonal. ¿Cuándo un conjunto es ortogonal? Un conjunto es ortogonal si al multiplicar dos vectores cualesquiera del conjunto S, siempre estos son perpendiculares, valen 0. El producto de dos vectores, producto interno de dos vectores cualesquiera o arbitrarios, siempre vale 0. Aquí está, es lo que dice aquí. Para todo X en S y para todo Y en S, siempre vale, el producto vale 0. Eso significa entonces que esos vectores siempre son perpendiculares. Toma dos vectores cualesquiera y siempre van a ser perpendiculares esos vectores. En ese caso se dice que el conjunto es ortogonal. ¿Cuándo es ortonormal? Otro concepto. Si todos los vectores del conjunto S son ortogonales y además, la longitud de cada uno de sus vectores vale 1. La longitud de cada uno de sus vectores vale 1. O sea, son dos condiciones para que sea ortonormal. ¿Cuáles son las condiciones? Son 1, o primero, deben ser ortogonales entre sí todos los vectores de S. Y segundo, la longitud de cada uno de los vectores que están en S vale 1. Conjunto ortogonal, conjunto ortonormal. Aquí tenemos un ejemplo. Conjunto B, están los vectores unitarios en R3. Estamos trabajando en R3. Conjunto B son los vectores unitarios, los tres vectores unitarios. O sea, acuérdense que esto es una base de R3. De hecho, es la base trivial. Vamos a ver qué pasa con esta base trivial. Conjunto S, ahora tenemos tres vectores también. Primer vector 1, 1, 0. Segundo vector menos 1 medio, 1 medio, 1.
tercer vector menos un tercio, un tercio, coma, menos un tercio. Otro conjunto. Conjunto T también son tres vectores. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 0. Primer vector. Segundo vector, menos raíz de 6 sobre 6, raíz de 6 sobre 6 y menos raíz de 6 sobre 3. Segundo vector. Tercer vector, menos raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3 sobre 3. Ahí están los tres conjuntos. Pregunta: ¿cuáles de estos tres son ortogonales? ¿Cuáles de estos tres son ortogonales? Conjunto B será ortogonal, conjunto S será ortogonal, conjunto T será ortogonal. A ver, verifiquen. A ver si es cierto. Si multiplicamos, por ejemplo, el primer vector con el segundo vector, sería 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0. El primero y el segundo son ortogonales. El primero con el tercero, 1 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, y 0 por 1 es 0. También es 0. El primero con el tercero también son ortogonales. El segundo con el tercero, veamos, el segundo con el tercero, sería 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, también es 0. Los tres son ortogonales. Por tanto, el conjunto B es un conjunto ortogonal. Es un conjunto ortogonal el conjunto B. ¿Será conjunto ortonormal? Habría que verificar qué pasa con la longitud de cada uno de los vectores. La longitud de este sería raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 0 más raíz cuadrada de 0. Raíz cuadrada de 1 es 1. Longitud del primer vector es 1. Longitud del segundo vector también es 1. Longitud del tercer vector también es 1. Por tanto, el conjunto B es ortogonal, también es ortonormal. Habría que verificar qué pasa con S y con T. ¿Serán ortogonales? Primer vector con el segundo sería 1 por menos un medio, menos un medio. 1 por un medio, menos un medio más un medio es 0. 0 por 1 es 0. Por tanto, el producto interno del primer vector con el segundo vector es 0. Por lo tanto, son ortogonales entre sí, el primero y el segundo. El primero con el tercero, menos un tercio, más un tercio, 0. 0 por menos un tercio es 0. Entonces el primero con el tercero también. Y el segundo con el tercero, menos un medio por menos un tercio sería un sexto positivo. Más un medio por un tercio o un sexto también positivo. 2 sextos. 1 por menos un tercio, menos un tercio. 2 sextos positivo, menos un tercio, 0. 2 sextos menos un tercio es 0, ¿no? Porque 2 sextos es lo mismo que un tercio. Menos un tercio vale 0. También el conjunto S es ortogonal. Habría que verificar si es ortonormal. Longitud del primer vector, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Sería raíz de 2. No, entonces la longitud del primer vector es raíz cuadrada de 2, no vale 1. Por tanto, ese es un conjunto ortogonal, pero no es ortonormal. Dejamos como tarea el conjunto T. Bueno, aquí se puede verificar que B y S son conjuntos ortogonales, mientras que B y T son conjuntos ortonormales. O sea, el conjunto T
no solo es ortogonal, también es ortonormal. Longitud de cada vector es 1. Chequen eso. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Y el martes terminamos con este fascículo. Bueno, el martes a lo mejor no. El jueves seguramente. Le voy a enviar el fascículo. Entonces vamos a quedarnos en este teorema. Lo que dice es que cualquier conjunto de vectores ortogonales siempre es linealmente independiente. Bueno, aquí vamos a dejarlo. Que tengan buena tarde a todos. Igualmente, profe.